que son libros que, por ejemplo, le compramos 20.000 libros a la editorial Banda Oriental. 20.000, a 15 pesos cada uno. 300.000 pesos, que para el presupuesto de la biblioteca no es una suma muy grande. Pero además apoyamos a una editorial porque los tenía en el depósito. Y bueno, y eso, el destino era quien lo pidiera. Eso fue importante. Ahora, todo eso no son políticas. El espacio para lectores, el espacio, ahí vos generaste ese espacio donde la gente puede ir. Claro, creamos una sala, la equipamos, si la equipamos tiene aire acondicionado, wifi, mesas, donde la gente puede entrar con su mochila, el termo, el mate, y no hicimos nada, y se llenó. ¿Pero y cómo? ¿Por qué se llenó? Porque hay muchos jóvenes que son de la periferia de Montevideo o aún de otros departamentos que vienen muy temprano a estudiar y pasan el día en Montevideo y no tienen dónde estar. En cambio ahí podían juntarse 4 o 5 para estudiar, tomar mate, comer al mediodía con la comida que traían de su casa. A veces uno entraba y se dormía, alguien estaba durmiendo una siesta, porque si uno se levantó a las 5 de la mañana para estudiar, a las 10 tiene sueño. Se llenó la sala, y había temor de que podía haber un caos, pero no, todo el mundo respetaba, en silencio. Una cosa curiosa, había creo que 2 papeleras y nos dimos cuenta enseguida que necesitábamos más papeleras porque estaba lleno de gente y bueno, tiraban un vasito, una cosa así, pero siempre con mucho respeto en general por el silencio. Pues lo que yo aprendí o entendí es que las actividades, no quiero ni siquiera llamarle políticas, pero las actividades después no tienen continuidad cuando cambia la dirección, cambia el gobierno. ¿Y eso es lo que pasó? ¿Está pasando? Y yo entiendo que sí. Por ejemplo, se dejó de donar libros. Hay 40.000 libros para donar en el depósito, porque los dejé yo. El Departamento de Investigaciones ha decaído notoriamente en la cantidad de publicaciones, pero yo no quiero hablar mal de la dirección de la biblioteca, que son políticas que no tienen continuidad. Esto que no tiene nada que ver con la biblioteca, pero una colección que el Ministerio de Educación y Cultura hizo para el Bicentenario, para el 2011, que son unos fascículos que describen la realidad del país, 25 fascículos. Yo integraba el consejo editor de esa publicación. Bueno, eso sí iba a continuar en el próximo gobierno. Es más, Ehrlich me dejó la tarea a mí, pero no se continuó por falta de recursos económicos, ¿no? Y son como la colección Nuestra Tierra, ¿te acordás cuando éramos adolescentes? Bueno, que es una fotografía del país escrita por... buscamos el mejor especialista en cada tema, ¿no? Se le paga bien para los niveles económicos de Uruguay, porque si uno va a buscar el número 1 en una materia hay que pagarle. Y a veces no encontrábamos el número 1 porque decían no puedo, porque son docentes que participan en congresos. Entonces decía, fulana o fulano que es el número 2. Y bueno, eso no tuvo continuidad, ese tipo de publicaciones, que no es de la biblioteca, era del ministerio. Y me consta que tuvo una repercusión importante porque algunos de esos fascículos fueron y son usados en la enseñanza media, en los liceos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos se hicieron de esos? 25. ¿De los que estaban planificados cuántos? No, la colección terminó con 25. Iba a haber una segunda época. Y esa es la que no sé. Que nos salió, por ejemplo, íbamos a hacer los departamentos, con una originalidad que iban a ser los 19 departamentos, pero también estaba la Antártida. La realidad uruguaya en la Antártida, y otro dedicado a los uruguayos
lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores llama el Departamento 20, los uruguayos que no viven en Uruguay, pero que tiene una larga historia, pero además los hijos y los nietos de los uruguayos nacidos fuera del país o que viven fuera del país. Bueno, eso no tuvo que continuar, no interesa. Lo que yo digo es que las políticas culturales, no sé, en otro orden supongo que pasa lo mismo, no se continúan. Y qué es ¿y por qué es eso? Y no lo sé, pero creo que no hay una intención desde el Estado de coordinar todas las políticas culturales y definir prioridades y que se sostengan a lo largo de los gobiernos. Uruguay tiene un problema con las bibliotecas municipales, que las bibliotecas municipales no son estatales, son de la intendencia de cada departamento. Y es muy difícil coordinar desde la Biblioteca Nacional, coordinar con las bibliotecas municipales, porque los que trabajan allí son funcionarios municipales. La Biblioteca Nacional no tiene ninguna potestad sobre ellos. No hay bibliotecólogos en 11, 12 departamentos. Y eso lo aprendí en la biblioteca. Las intendencias contratan un abogado, un escribano, un contador, un ingeniero, un médico, un dentista. Bien, son profesionales. Y cuando uno dice, bueno, y para la biblioteca hay que contratar un bibliotecólogo. No, entonces es un funcionario que no está capacitado técnicamente, pero que además no estar capacitado técnicamente hace imposible el diálogo. Nosotros mandábamos técnicos al interior y no tenían un lenguaje común, porque si uno manda a un ingeniero a hablar con un administrativo de cómo hacer una carretera, no tienen un lenguaje común. Tiene que haber un ingeniero del otro lado, la contraparte. Y si contratás un ingeniero como ministro de Cultura o un médico como ministro de Cultura, ¿sería lo mismo? A ver, yo no creo que para ejercer un ministerio haya que tener una profesión determinada. De hecho, Olesker, que es economista, fue ministro de Salud Pública. Yo no soy nada y fui viceministro de Cultura. Pero sí tiene que tener una afinidad con el asunto de que se trata. El Ministerio de Educación y Cultura es un ministerio inmenso en Uruguay, que no solamente tiene la educación, la cultura, tiene la oficina central que se encarga de las extradiciones, por ejemplo, tiene la Comisión de Bienestar Animal, tiene la UNESCO, tiene el Consejo de Derecho de Autor, el ballet, la orquesta, el coro, la escuela de danza. En fin, es inmenso, ¿no? Tenía los fiscales, entonces no hay nadie que pueda tener tantas especialidades. Entonces lo que hay que estar dispuesto es escuchar a los que saben. Entonces es difícil encontrar con una persona que puede dominar todas esas áreas, no hay. Lo que sí es que estar atento y escuchar.